quiero invitarles, y nos vamos a meter en la segunda parte de la propuesta, a ver dos fragmentos de producciones audiovisuales que la primera tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con cómo los feminismos interpelaron a las organizaciones. Entonces nos vamos a ir a Santiago del Estero, nos vamos a detener en una organización que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, una organización campesina que en los años 90 comienza a resistir y a enfrentar la lógica del agronegocio, el desmonte, el desalojo de las pequeñas comunidades que ancestralmente habitaban esos territorios y que comienzan a ser desplazadas por la presión del monocultivo de la soja. Realmente la experiencia organizativa del MOCASE es formidable, ¿no? Y en el marco del MOCASE, las mujeres campesinas empezaron a tener su propio espacio organizativo, sus propias preguntas, participaron, pero ya desde de los primeros encuentros de mujeres, y hoy se nombran feministas, campesinas, indígenas, comunitarias. Muy interesante, no se nombraban antes como feministas, porque no se reconocían en el feminismo. Para ellas y para muchos en el continente, para muchas mujeres del continente, el feminismo era idem, feminismo urbano y blanco. Como les había contado, quiero compartir con ustedes un muy pequeño fragmento del trabajo documental que hicimos en Santiago del Estero. Esto es parte de la serie Historias de Vidas que hacemos para Canal Encuentro, lo encontrarán completo en YouTube, pero este fragmento refiere a la visita que hacemos a una familia que integra el MOCASE, son territorios que además están en disputa. Compartimos el fragmentito. Como ella dice, mi hija, pobrecita, que ella nunca pensaba, ahora la declaró todo y ahora siente como está apoyada por Moscase y a unos también. Y ahora se habló todo y se declaró todo lo que tenía que decir. Declaró ante la justicia. Ante la justicia, sí. Y allá me dijo, mami, a mí me pasó una cosa. Bueno, ese día no habló, y después me habló otro teléfono y me dice, mami, me pasó esto, mire que me pasó, pasó un tremendo caso, dice, me violaron ella, yo sé. ¿Y quién le digo? Raúl Valle y Raulito. Me llevaban a casa, lo mismo allá en el pueblo, también, también abusaban de ella. Y mi hija que se fue también, que es Ana. Y ella me dice, no mami, yo no le avisaba antes, dice, porque yo tenía miedo. Porque ellos me decían, dice, que que los iba, que no avisen porque tus padres, dicen, los vamos a correr o sacarlos de aquí. Y entonces ella guardó en ese corazón y dice, no, no voy a avisar. Y mi hija, como decir que ella iba a avisar, viene y le pasa esto. Ana, Ana. Ana fue asesinada. Hoy diríamos fue un femicidio, ¿no? Sí, fue femicidio. Sí. Ustedes sospechan que fue asesinada porque ella tenía la intención de denunciar. Claro, al pasar a decirme mi hija esto, yo sospecho eso. La opresión que seguían haciendo los empresarios contra familias enteras, porque no es un caso aislado, son muchos de los casos que se han dado de abuso, no solo de sexual, sino abuso de esa autoridad, el de afuera sabe o el de afuera que quiere y viene a hacer lo que a apoderarse, no solo de la tierra, sino a apoderarse de los cuerpos, de los cuerpos de las mujeres. Si no te llevaban de empleada y empleada y encima abusaba, y ese miedo, ¿no? El de ponerte presa y someterte. Y así todo, momentos malos que ella pasó, pobrecita. Y ahora para mí también, porque uno sabe esto.
de tremendas cosas que había hecho este criminal, vamos a decir. Me interesaba especialmente compartir este fragmento del trabajo sobre el Mocase, porque vean ustedes cómo a partir de la reflexión y de la mirada que construyen en su territorio las mujeres campesinas, nombran como femicidio, politizan violencias que estaban completamente naturalizadas, ¿no? Digo, las violencias y los abusos contra las niñas jóvenes campesinas están completamente normalizadas por los patrones de la tierra. Entonces, digo, los feminismos en el marco del Mocase no solamente interpelaron a la organización, ¿no? Porque lo que las mujeres del Mocase empezaron a plantear es, nosotros ponemos el cuerpo frente a las topadoras para detener los desalojos, pero a la hora de las decisiones no estamos en la organización. Y el Mocase hoy se dio una política paritaria de representación en todos sus lugares de conducción. Pero además de eso, fíjense ustedes cómo permitió reconocer y situar violencias, ¿no? Y digo situar violencias porque estamos hablando de un territorio signado por las violencias del desalojo, por las luchas contra el agronegocio, contra el monocultivo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto para la comprensión de las violencias como para narrarlas, y acá ya vuelvo a nuestro oficio como comunicadores, es indispensable el enfoque situado, territorializar, historizar. Me parece que eso es fundante, insisto, para comprender las violencias y para narrarlas. Y por otro lado, otra dimensión que me parece muy interesante cuando vemos la experiencia de los feminismos indígenas, campesinos, comunitarios, tiene que ver con esta idea de la interseccionalidad de la que hablamos hace un rato, que viene de la mano de los feminismos negros, de los feminismos localizados en América Latina, ¿no? Porque aquí estamos hablando también de mujeres que son campesinas, que son indígenas, que logran reconocerse como indígenas recientemente. Digo, esto es el producto de una experiencia de reflexión decolonial, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de ver el programa entero, verán cómo en la revisión de su trayectoria biográfica de Olinda Carrizo, que aparece, ¿no?, un momento en este fragmento que compartimos, de Olinda Carrizo reflexiona sobre su infancia, sobre cómo eran estigmatizados y narrados los indígenas en la escuela, y cómo a partir del proceso de defensa del territorio que están haciendo actualmente los dirigentes y dirigentes campesinos del Mocase, empiezan también a hacer un ejercicio de memoria, y desde ese ejercicio de memoria a hacer un proceso de identificación con lo indígena. Y esa identificación está en la noción de territorio, en una noción política, fuertemente política, como es la de comunidad, ¿no? Comunidad como una idea de reciprocidad en el vínculo, y se autonombran, ¿no?, como feministas, comunitarias e indígenas, ¿no?, en toda una definición política, y se nombran como feministas, insisto, que es un proceso reciente. Antes simplemente se nombraban como mujeres campesinas. Esta es la potencialidad emancipadora, ¿no?, de los feminismos cuando logramos situarlos en un territorio y situarlos también en una escena histórica. A mí me interesa acá invitarlos a detenernos un minuto. En la obra de Rita Segato hay una placa que voy a compartir con ustedes, porque situar la violencia en la actual escena histórica implica pensar cómo la explotación feroz de los recursos naturales, la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo,
define este momento del capitalismo tardío. Entonces digo, cuando estamos viendo los procesos de despojo de la tierra y la avanzada de la frontera de la soja en Santiago del Estero, estamos viendo cómo procesos que son de orden global, de este capitalismo, del mercado global, impactan en el territorio y cómo se lo resiste localmente. Entonces es muy interesante cómo parte de esa construcción resistente en el territorio la hacen hoy los feminismos en su articulación con las organizaciones, en este caso campesinas. Pero particularmente lo que me interesaba mucho, por eso les quería compartir esta placa, es el paralelo entre la violencia sobre el planeta y las mujeres, ¿no? Es decir, pensar las violencias sobre los cuerpos de las mujeres y las violencias y la explotación del territorio. Y esta idea de el goce como secuencia de consumo y de desecho. Esta misma secuencia podemos pensarla desde la escena histórica del capitalismo tardío para el territorio y para los cuerpos de las mujeres, ¿no? Me parece que es otra invitación, por supuesto que Rita tiene mucho más para compartirnos, ¿no? Pero quería profundizar esta idea de situar, ¿no? Porque fíjense que acá estamos situando un territorio específico que resiste un proceso de despojo global, y ese proceso de despojo global nos sitúa en esta escena histórica del capitalismo que también propicia un conjunto de violencias atroces sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Segundo fragmento que vamos a compartir, y bueno, esto nos trae los cuerpos travestis, una enorme, gran dirigenta, legendaria dirigenta travesti, la perdimos hace poco, Loana Berkins. Vamos a compartir 2 minutitos de Loana. Mis amigas, las que vinimos, las que empezamos a... Porque yo fui como la primera y después vinieron un montón. No desde Salta a Buenos Aires. Aires. Se murieron. Murieron todas. Y en condiciones bien tristes, bien fuertes, ¿no? La muerte es un relato, pero vívido. Curiosamente, la muerte es una cosa viva en nosotras. Pues fíjate qué fuerte que la muerte, ¿no? Que significa como el cerrar de una etapa, el olvido, para nosotras es un relato vivo. Y la muerte muy temprano, lo hace. Y además en condiciones... Digo, el promedio de mortandad... No supera los 30. No supera los 30. No supera los 30. Y después también todas las condiciones de desigualdad. Porque la gente a veces nos juzga como adulta, pero si vos prestás atención a todo mi relato, la mayor tragedia de mi vida fue en la niñez. Y eso es algo que te marca. La no escolarización, ¿no? El impacto que significa para una persona el no tener ningún tipo de institucionalización, ni privada, ni no privada, ni nada, ¿no? Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? El desprecio de tu propio... porque mis padres quisieron despreciarme. Entonces, ¿cómo yo hoy voy a pretender quererme, querer a alguien, amar a alguien que ya fue despreciado? Entonces, revertir esa historia es una historia muy fuerte. Y no me pasó hoy Loana Berkins, que yo me reiría. Me pasó cuando yo tenía 13 años. Entonces, contarme esa propia historia a mí misma, ponerme en situaciones de alentarme. Yo recuerdo las palabras destructivas de mi padre. No servís para nada, sos una basura. Y después repetido en la sociedad, cruelmente. Maricón de mierda, no servís para nada, te mato a palo, encarcelado. Entonces, ¿cómo un ser? Después se pretende que sea alguien, no sé, una señorita inglesa, digamos. Para mí el mayor orgullo de la vida es que cuando yo muera, me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti. Porque la sociedad espera eso, ¿no?
que mi final sea trágico, que por favor, ¿me entendés? Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Mi autoestima está tan alta, que yo quiero que un día diga en este tono de voz, y que sea la voz de Liliana Daune, por favor. Ajá. A continuación hará uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doña Loana Berkins. Es impresionante. ¿Me entendés? Yo quiero, pero porque podemos ocupar todos los espacios. Qué lindo, ¿no? Esto que nos dice Loana. Yo la verdad que comparto con ustedes que personalmente fueron los activismos trabas, ¿no? Los que me interpelaron, y creo que cuando tengo que pensar mi propio proceso, ¿no? El de reconocerme feminista, el de nombrarme como feminista, para mí que vengo más de la generación del 80, con una identidad política más moldeada, ¿no? por el movimiento de derechos humanos, porque imagínense, llegué a La Plata en plena primavera democrática, de manera que para mí el movimiento de derechos humanos configuró mi identidad política. Pero testimonios, ¿no? Como los de Loana, yo creo que nos interpelan porque desacomodan todo, ¿no? Es decir, en realidad las resonancias de esos cuerpos y de estos discursos ponen todo patas para arriba. Y comenzamos a comprender cómo tenemos que volver sobre una cantidad de lógicas, de nociones, de construcciones que tenemos completamente naturalizadas. El mundo dividido y moldeado por la matriz binorma, ¿no? Y no hay nada de natural en esto. En realidad, como lo apuntan muchas teóricas del feminismo latinoamericano, del feminismo decolonial, María Lugones como una gran referente, si quieren leer un poco por allí, nosotros, si recorremos las culturas indígenas de nuestro continente, vamos a encontrar identidades transgéneros, ¿no? Pero la modernidad genocida, colonizadora, instaló fuertemente esta matriz patriarcal con su matriz heteronormada y, por supuesto, binormada, ¿no? Fíjense también, y acá yo vuelvo a retomar el fragmento que compartimos de Santiago del Estero y esto que acabamos de compartir de Loana, para pensar nuestra práctica comunicacional, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos, yo les decía respecto de Santiago del Estero, cuando vamos con estas nociones y con esta construcción de la mirada que nos propone el feminismo, que nos proponen los feminismos situados, latinoamericanos, logramos ver lo que de otro modo no veríamos. Digo, logramos ver violencias y politizarlas, como lo hicieron desde la propia organización, las feministas comunitarias. Logramos ver también de qué modo se va configurando un proceso de lucha política, ¿no? Porque acá estamos hablando, ¿no?, de la lucha política en sus formas institucionales. Estamos mirando qué pasa con los movimientos sociales, con las organizaciones, ¿no? Y cómo esta interpelación de los feminismos también ha abierto procesos que yo diría que es parte de una agenda para contar. Y ha producido tensiones también, naturalmente, lo sabemos muy bien en las organizaciones. Pero yo creo que son tensiones, este es un concepto de Judith Butler, son tensiones productivas, ¿no? Porque cuando las tensiones y los debates ensanchan los horizontes emancipatorios, son tensiones productivas, donde logramos ver opresión, donde logramos ver luchas contra la subordinación, donde logramos reconocer resistencias, articulaciones, ¿no? Bueno,
esta es una mirada que construimos cuando vamos a los territorios. Y es la mirada que nos regala un enfoque feminista, situado, territorializado. Y yo les diría que también cuando hablamos de los enfoques situados, no solo hablamos de un territorio y sus particulares configuraciones, porque cómo entender la violencia sobre esos cuerpos si no entendemos la violencia sobre esos territorios, en el caso de Santiago del Estero, sino también detenernos en las trayectorias biográficas. ¿Cuánto nos dicen las trayectorias biográficas también para comprender violencias, exclusiones y resistencias? Y cuando hablo de resistencias digo, por ejemplo, de qué modo se identifican políticamente, cómo se nombran, ¿no? El proceso, en el caso del Mocase, ¿no? Fíjense ustedes, el proceso de identificación que hicieron con los feminismos, con el mundo indígena. Y en el caso del testimonio de Loana, yo creo que, y de tantas otras compañeras trabas, no solamente nos permiten reconocer un proceso de lucha, sino cómo han estado excluidas de la ciudadanía, han sido expulsadas de la ciudadanía. Y todavía hay un horizonte muy largo de lucha por delante, ¿no? El cupo laboral trans, que se sancionó ahora a nivel nacional, yo creo que es un enorme paso adelante. Pero fíjense que todos los registros de datos en el Estado todavía son binorma. En muy pocos casos hay un tercer casillero. A pesar de que tenemos ley de identidad de género, a pesar de que tenemos cupo laboral, ¿no? Es decir, nos faltan empujar muchas fronteras. Pero las primeras fronteras las empujaron estas activistas. Y la verdad que la voz propia, ustedes saben que yo trabajo fuertemente en las narrativas testimoniales, nos devuelven esta posibilidad de reconocer las violencias que empiezan en la primera infancia. Expulsión de sus familias a los 13 o 14 años. Entonces, la relevancia de la voz propia. Me parece que también, si me permiten pensar otra dimensión en términos de nuestra práctica comunicacional, es escuchemos. Escuchemos, porque cuando trabajamos con víctimas de las violencias, no trabajamos con víctimas arrasadas, pasivas, no, trabajamos con víctimas que además tienen agencia política y que han corrido fronteras. Así que les dejo estas ideas, las comparto, simplemente como parte de un camino que hemos hecho estos años, con una ilusión. Yo creo que lo que nosotros hacemos en el campo comunicacional tiene una enorme potencia como herramienta para construir un horizonte distinto, un horizonte, yo diría, de democracia genérica, ¿no? Un horizonte plural, una felicidad colectiva, ¿no? Otra teórica del feminismo, ¿no? Hablaba de la esfera pública arcoíris. Ojalá sigamos caminando con ese horizonte. Vivimos un momento histórico muy complejo, ustedes lo saben, de mucho retroceso a nivel continental, donde las derechas antagonizan el campo de la política y ponen del lado del enemigo a eso que nombran y llaman como las ideologías de género. Por supuesto que el caso de Brasil, el bolsonarismo es emblemático, el asesinato de Mariel Franco es emblemático, ¿no? Pero aquí estamos, con la voluntad de seguir ensanchando estos horizontes emancipatorios, y creo que nosotros en esta construcción de la mirada, en los territorios, en este pensamiento situado en América Latina, y en esta posibilidad de escucha a los actores sociales, de recuperación de una voz testimonial, tenemos mucho para hacer. Así que agradecerles la escucha, y ojalá esto que he compartido con ustedes
sea una herramienta.